Hola, bienvenido a Rainmed, tu canal. Vamos a hablar sobre lo que es el cáncer testicular. El cáncer testicular es una de las neoplasias sólidas más frecuentes en los hombres. Tiene una edad de aparición bastante joven, regular entre los 15 y los 35 años es la edad en la que aparece. A nivel mundial, por año se reportan alrededor de 75.000 casos de cáncer testicular y su incidencia viene en aumento. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer testicular? Y podríamos tener factores locales y factores generales. ¿Cuáles son los factores locales? Entre ellos tenemos en primera instancia la neoplasia de células germinales in situ. Y son alteraciones que predisponen al desarrollo del cáncer. Regularmente son alteraciones en las células germinales que la persona viene con un componente genético o que desde muy niño los desarrolla. Y de esta alteración, de esta neoplasia de células germinales in situ, surgen alrededor del 50% de los cánceres testiculares. Entonces, si tenemos en cuenta esto de que son neoplasias que se encuentran con facilidad de muy temprana edad, entendemos el por qué se presenta tan temprano lo que sería el cáncer testicular. Otros factores de riesgo sería la criptorquidia. Ojo, compromete tanto el testículo que se encontraba arriba, pero también se ha identificado que el testículo el cual sí descendió también tiene un riesgo aumentado de cáncer en los pacientes con criptorquidia. La hipospadia también y el antecedente de cáncer testicular en la familia ya netamente por un componente genético. Hay algunos síndromes genéticos que también te predisponen al desarrollo de cáncer testicular, como es el síndrome de Down, sobre todo, y el Klinefelter. El uso de estrógenos intraútero, el uso de cannabis o inclusive la infección por retrovirus ha identificado que aumenta la probabilidad de tener un cáncer testicular. Ahora, la clasificación del mismo, en términos generales podemos clasificarlo en dos grupos. En tumores de células germinales, que son alrededor del 95% de los cánceres a nivel testicular, y los tumores de células no germinales, que son alrededor del 5% de los cánceres a nivel testicular. Esto es importante, ya que este 95% además se subdivide en dos tipos de tumores, en los seminomas y en los no seminomas. Y va a ser de gran relevancia sobre todo en el diagnóstico, ya que de acuerdo al tumor, de acuerdo al tipo de tumor, habrá elevaciones de marcadores o no, como vamos a estar viendo próximamente. Entonces, ¿dónde se desarrollan estos cánceres? Los cánceres de células germinales, estas son las células germinales y son donde regularmente se van a desarrollar alrededor del 95% de los casos, ¿cierto? El restante se desarrollan en lo que serán las células de Sertoli, las de Leydig y otros tipos de células, donde tenemos alrededor del 5% de los cánceres. De igual forma, les recalco, al tener el 95% en las células germinales, pues son los que regularmente con mayor fervor vamos a buscar diagnosticarlos, ya que el resto pues son bastante raros. La clasificación, tal como se los había comentado, en términos generales es muy rápido. Tenemos el seminoma y pues tenemos tumores de células germinales que no son seminomatosos, como tenemos el teratoma, el coriocarcinoma, el tumor epiteloide, entre otros. Y los tumores que no son de células germinales, tenemos lo que son el tumor de Leydig, de Sertoli y el tumor de la célula de la granulosa. Manifestaciones clínicas. Al evaluar un paciente con sospecha de un cáncer testicular, el examen debe ser comparativo, es decir, se deben evaluar ambos testículos, iniciando por el testículo que no está comprometido, ya que esto me va a dar como una guía de qué es lo normal al momento de que yo vaya a revisar el testículo que el paciente refiere que pues tiene la molestia, en el cual tenemos la sospecha. Al realizar el examen comparativo, que vamos a buscar lesiones duras, fijas o firmes, ya que estas regularmente no deberían encontrarse en el testículo y si están presentes, pues regularmente tienen una alta probabilidad de ser lesiones malignas. Los pacientes con cirrosis testicular pueden tener nódulos o inclusive un edema indoloro a nivel de lo que sería el testículo. Cuando presentan dolor, en la gran mayoría de los casos es un dolor mal localizado, que puede localizarse en el testículo, en hipogastrio, inclusive en la región perineal. E incluso
como manifestación reactiva de la misma neoplasia, los pacientes pueden tener hidroceles o una epididimitis. Ahora, estas son las manifestaciones locales. Sin embargo, el CA testicular hace mucha metástasis si no se diagnostica a tiempo. Y regularmente los pacientes que llegan en estos estadios pues también tienen ciertas manifestaciones clínicas que nos podrían orientar. Por ejemplo, un paciente con afección cerebral, médula espinal o raíces periféricas puede tener un CA testicular. Sobre todo la encefalitis se correlaciona mucho con el CA testicular. Adenomegalias, sobre todo supraclaviculares, la ginecomastia y el hipertiroidismo, esto como manifestaciones paraneoplásicas, es muy frecuente en pacientes que tengan un CA testicular que sea productor de la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué? Porque recordemos que la gonadotropina coriónica, desde el punto de vista molecular, tiene una similitud bastante similar, valga la redundancia, a la estructura de la TSH, sobre todo en las unidades beta. Entonces, pacientes que tienen niveles elevados de la gonadotropina coriónica humana, esta puede actuar a nivel de su tiroides como si fuera la TSH y me termina causando un hipertiroidismo. Y además de esto, esta misma hormona gonadotropina coriónica humana puede estimular a nivel testicular a través de las células de Leydig y de Sertoli la producción de testosterona y a su vez la conversión de la misma a estrógenos, por lo cual los pacientes tienen ginecomastia. Ahora, el paciente también puede tener disnea y tos si estamos pensando en lo que serían metástasis a nivel pulmonar, náuseas, vómitos o hemorragia de vías digestivas en metástasis a nivel del tubo digestivo, dolor óseo o lumbar en metástasis óseas, pérdida de peso o inclusive una trombosis venosa profunda como una manifestación paraneoplásica. Pero como pueden ver, estas son manifestaciones que a mí cualquier entidad me la puede dar. Entonces no es que todo paciente con disnea vamos a pensar en un cáncer testicular. Tiene que ser con un enfoque clínico claro y enfocado a que el paciente pueda tener una neoplasia a nivel del testículo que a su vez tenga manifestaciones extratesticulares. El diagnóstico. La prueba que realizamos en primera instancia regularmente es el ultrasonido escrotal, en donde pues se pueden identificar lesiones intrínsecas o extrínsecas de alto grado de malignidad. Sin embargo, el eco tiene algunas limitaciones y es que no es suficiente para realizar el diagnóstico. Hay algunas lesiones las cuales pueden pasar por alto, sobre todo y son lesiones profundas. ¿Rastreo oncológico se debe hacer? Sí, pero no en el momento del diagnóstico. Si yo tengo la sospecha de un CA testicular, pues al paciente le puedo solicitar una radiografía de tórax, una tomografía de abdomen y pelvis, o inclusive una tomografía cerebral, pero todo esto es buscando metástasis, no el primario, no buscando el CA testicular como tal. Ya próximamente vamos a estar viendo cuál es el gold estándar, pero como pueden ver hasta el momento, prácticamente nos hemos agotado todas las ayudas imagenológicas y no tenemos un gold estándar que me ayude a diagnosticar el cáncer testicular. La resonancia magnética tiene muchísimas limitaciones, excepto en la resonancia magnética cerebral, en donde sí se ha identificado que puede tener cierta utilidad para identificar lesiones metastásicas a nivel del sistema nervioso central. El PET-scan en este contexto genera muchos falsos negativos, por lo cual no se utiliza como diagnóstico y algunas guías lo recomiendan como seguimiento, pero de igual forma pues es bastante controversial. Ahora, marcadores tumorales. ¿Qué pasa con los marcadores? El CA testicular regularmente puede darme tres marcadores: la LDH, la alfa-fetoproteína y la hormona gonadotropina coriónica humana, más exactamente las unidades beta de la misma. Ahora, la elevación o no de las mismas, tal como les estaba comentando, va a depender del tumor. Los tumores de células germinales no seminomas, alrededor del 80 al 85% de estos me van a generar una elevación de la alfa-fetoproteína y de la HCG. Por su parte, los seminomas hasta un 20% me van a elevar lo que sería la gonadotropina coriónica humana, pero el seminoma nunca me va a elevar lo que sería la alfa-fetoproteína. Entonces, por eso les comentaba que de acuerdo al tumor, de acuerdo a la sospecha clínica, vamos a solicitar los marcadores tumorales. Ahora, ninguno de estos marcadores ni sus combinaciones es suficientemente sensible o específico para realizar un diagnóstico, porque sabemos que son marcadores que pueden elevarse en otros tipos de tumores, inclusive en entidades benignas. Entonces, por el momento ya llevamos marcadores tumorales, llevamos imágenes y todavía no tenemos cuál es el gold estándar para el diagnóstico del CA testicular. Pues el gold estándar es la orquiectomía inguinal radical.
decir, la extirpación del testículo como tal. Ninguna ayuda imagenológica ni de laboratorio por el momento tiene la suficiente utilidad para realizar el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un paciente con un cáncer o bueno, con una sospecha de un cáncer testicular, una lesión dura a nivel testicular, el gol estándar lo que se debería hacer es la orquiectomía. ¿Por qué? Porque por un lado me va a permitir realizar una evaluación y una identificación histológica bastante puntual y de forma fidedigna a través de la patología. Y por otro lado, se ha identificado que los pacientes con orquiectomía tienen un mayor control local de la neoplasia y hacen menos metástasis. Por lo cual este es el gol estándar. Al tener estos dos componentes, el diagnóstico y el control legal, pues claramente yo voy a definir el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Y surge la duda, ¿por qué no una biopsia? Resulta que se ha identificado que exactamente en el CA testicular, al realizar biopsias puede que se llegue al diagnóstico, pero también se hacen muchas siembras metastásicas. Es decir, la neoplasia está netamente en el pulmón, en el testículo, perdón. Se toma la muestra, pero al momento que estamos retirando la aguja regularmente, se genera una diseminación local de lo que sería el tumor, lo cual genera un mayor riesgo de metástasis y a su vez una comorbilidad y una mortalidad mayor en estos pacientes, por lo cual no se considera la biopsia testicular como el gol estándar, ni siquiera se utiliza en el cáncer testicular. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que pues claramente son pacientes jóvenes? ¿Cómo se le van a retirar ambos testículos? Pues la literatura refiere que se podría considerar una orquiectomía parcial, pero todo va basado en la sospecha clínica, en la probabilidad diagnóstica que tenga para definir si el paciente puede o no beneficiarse de simplemente retirarle un testículo. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.